Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esto es Zurdas, el podcast. Yo soy Cata. Yo soy Betty Gascón y hoy día tenemos un capítulo muy interesante, muy sensible. Oye, pero antes de empezar, queremos saludar al concejal Lenín Fuentes, que como siempre, con toda su buena voluntad, nos facilita el espacio para que este podcast pueda ser grabado. Y ¿cómo estás, Betty? Bien, muy bien, sí, muy contenta, bien. Qué bueno. Sí, Cata, ¿tú? Bien, también. Quiero aprovechar también de saludar a Alonso, nuestro técnico aquí presente, nuestro audiovisual del podcast. Así que le mandamos un gran saludo a Alonso. Y también un saludo a Adriana, que no pudo participar esta vez. Así que solo somos las dos. Vamos al grano. Sí. Bueno, hoy día queremos hablar de un tema contingente. Queremos hablar de lo que está pasando actualmente en Colonia Dignidad. ¿Ya? Y para partir, tengo acá un artículo, que es cortito, que se los quiero leer, que fue escrito en el diario El País, que dice: Chile expropia Colonia Dignidad para convertirlo en un centro de memoria. Entonces, esto fue escrito el 8 de julio, ¿ya? Para que tengan una idea de más o menos cuándo salió esta noticia, ¿ya? Las instalaciones de lo que alguna vez fue un sitio de detención, tortura y exterminio serán transformadas en un espacio dedicado a la protección de los derechos humanos. El gobierno chileno ha firmado un decreto para expropiar las propiedades del enclave alemán Colonia Dignidad, una secta fundada por alemanes en el sur de Chile, en el que se produjeron violaciones a los derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX, incluidos abusos sexuales a menores. El acto fue formalizado en Santiago por Jaime Gajardo, Francisco Figueroa y Carlos Montes, ministros de Justicia, Bienes Nacionales y Vivienda, respectivamente, quienes firmaron el decreto de expropiación de las 117 hectáreas de Colonia Dignidad, también conocida como Villa Baviera. Las instalaciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos contra colonos y opositores a la dictadura chilena pasarán a ser un sitio de memoria. Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por Paul Schaffer, ex médico del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad, que abrazaba valores ultratradicionales, funcionaba como una secta aislada bajo el mando de Schaffer, quien abusó sexualmente y torturó a decenas de jóvenes. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la comunidad también sirvió como centro de detención y tortura para los enemigos del régimen. Sobrevivientes que nacieron y crecieron en la comuna de Schaffer han denunciado que el gobierno no les ha considerado en este proceso. Los habitantes que aún residen en Villa Baviera han declarado que, aunque no se oponen a la conmemoración de las víctimas de la dictadura que sufrieron en la entonces Colonia Dignidad, esta expropiación dejará sin hogar ni sustento a decenas de personas de su comunidad. Las autoridades, que subrayan la importancia de preservar el lugar como sitio de reflexión sobre los crímenes cometidos allí durante la dictadura, pretenden completar el proceso antes de que Boric deje el cargo. Los sitios que se van a expropiar son súper fundamentales que la comunidad sepa por qué se expropian, ¿no es cierto? Y tenemos que son 6 los sectores más emblemáticos, más importantes, que tienen que ver con la violación de los derechos humanos. También lo voy a leer porque queda mucho más fluido. La memoria es frágil. Sí, primer polígono dice: compromete la zona de mayor concentración de edificaciones ligadas a la represión y tortura. Casa de Paul Schaffer, edificio de la administración, hotel, bodega de papas. La bodega de papas, no sé si han visto la película Colonia. Ahí aparece el hospital, la portería, acceso. Hay un segundo polígono que es fosa de los archivos y lechería, reconocidos como monumento histórico. Un tercer polígono, área de las quemas, que incluye camino donde se habría inhumado y exhumado a víctimas.
Tenemos un cuarto polígono, fosa en la cual fueron inhumadas y exhumadas víctimas de la desaparición forzada. Un quinto polígono, el Guaye, uno de los lugares donde se depositaron las cenizas de los incinerados en la operación Retiro de Televisores. Así nombraron. Y esta operación Retiro de Televisores, que es muy desconocida por la mayoría de las personas, tiene que ver con las cenizas que pudieron extraer de todos los lugares de Chile. Otros lugares donde hubieron quemas de detenidos desaparecidos, ya ahí se juntaron todas las cenizas de varias, digamos, asesinatos en otras partes del país. Ahí fue como una concentración de las cenizas. El sexto polígono, caminos que unen 5 polígonos ya descritos y dan acceso a los diferentes lugares que integran el sitio de memoria de la ex colonia Dignidad. Entonces son lugares tremendamente emblemáticos. Y yo me recuerdo, hace años atrás, haber escuchado por la radio a un hijo de colonos, o sea, un colono, que era abogado y él no podía entender que en este lugar se celebraran matrimonios, bautizos, fiestas, cuando es un sitio donde se han violado todos los derechos humanos que se pueden violar en un lugar, ¿cierto? Abuso de menores, con detenidos desaparecidos por un pensar político distinto, contra las mujeres, porque aquí había una comunidad tremendamente misógina, donde las mujeres estaban en segundo lugar, tercer lugar, porque Paul Schaeffer era tremendamente misógino. Entonces ahí están todas las violaciones que pueden haber hacia las personas. Por lo tanto, no podía ser un lugar donde se celebraran eventos. No se concibe que un espacio donde se sufrió mucha gente, donde hay tanto sufrimiento, pueda ser un espacio en el que la gente va. Gente de mi generación, de mi edad, he visto que van de paseo a Villa Baviera a comer, a tomarse un cafecito con un pastelito, porque los alemanes hacen pastelitos muy ricos y sin tener, o a lo mejor tienen el conocimiento de lo que pasó ahí y simplemente no se borró, porque al final Villa Baviera actualmente se ha hecho un espacio como pensado en el turismo un poco, también por supuesto para borrar la historia, pues. Claro. Fíjate que en Alemania los sitios de concentración son todos patrimonios. Uh-huh. y son silenciosos, hay un respeto, hay guías que te explican. Bueno, allá el negacionismo no existe, o sea, claro, allá es un delito, no como acá en Chile. El otro día escuchaba a un diputado de derecha, no me acuerdo el apellido, de acá de la zona, no me acuerdo el apellido en este minuto, en que decía de que esto era un gustito que Boric estaba dando. O sea, que falta de empatía con todo ese sufrimiento. Entonces, por eso que nosotros consideramos que era muy importante que tocáramos este tema. Sí. Bueno, yo personalmente conozco Colonia Dignidad. En algún septiembre, hace algunos años atrás, fuimos con un guía, digamos, todo totalmente respetuoso, en el marco de los derechos humanos, en el marco del 11 de septiembre, que es una fecha bastante sensible también. Y ahí conocí el lugar. Por eso digo también con un poco de conocimiento del tema de que se ha arreglado esta zona pensando en el turismo y en borrar todo lo que ahí sucedió. Y es un terreno bastante grande, o sea, van a ser 6 espacios, 6 polígonos que les nombran ahí en el artículo que van a ser expropiados. Es un espacio bastante grande porque ya la Villa Baviera de por sí es muy grande, entonces 160 hectáreas, imagínate. Es gigante, claro, el espacio, claro, pero súper importante también que sea un espacio de memoria. Sí. Oye, a veces hay gente que dice, ya, vuelven con lo mismo del pasado, sigamos para adelante, pero es que justamente esto hay que hacerlo para que no se vuelva a repetir. Y a veces uno siente que hay amenazas de que podría volver a repetirse cuando, por ejemplo, actualmente tenemos candidatos de la derecha, que son candidatos a la presidencia, que avalan y justifican, y en una de esas serían capaces de fomentar de nuevo un golpe de Estado. Entonces yo creo que esto está más vigente que nunca. Ya no es volver al pasado para no pensar en el futuro, sino que justamente para que el futuro sea mucho más beneficioso para las personas, sea más seguro, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué pasa con la gente de izquierda que piensa distinto a la gente de derecha?
puede tener el temor que esto podría volver a pasar de nuevo. Entonces, esto es para recordar, reforzar que nunca más puede volver a pasar algo tan inhumano como es el exterminio de las personas que piensan distinto. Y otros abusos que se cometieron también en la colonia. O sea, ahí las víctimas fueron las personas que participaban en política, pero también los colonos y las personas que ahí rodeaban a la colonia Dignidad, que era gente de escasos recursos, vulnerables, que pensaron que al llevar a sus hijos a los hospitales o entregar a sus hijos para que los criaran iba a ser mejor para ellos. Si hubieran sabido que iban a ser esclavos, iban a ser abusados por Schaeffer, claramente no lo habrían hecho. Entonces, hay muchas víctimas, ¿ya? En el segundo capítulo vamos a ver algunas narrativas, ¿ya? Pero en el fondo eso es lo que nosotros queríamos plantear, que se justifica plenamente que se haga, esto sea una zona de patrimonio de la memoria. Bueno, y además es un sector que está aquí, en nuestra región, o sea, está aquí al lado, un par de horas de trayecto, digamos, de viaje. Entonces, es algo que también nos toca súper de cerca. Y como dice Betty, es un espacio en donde se violaron los derechos humanos, se abusó de menores. Hay muchas denuncias de pedofilia dentro de la colonia Dignidad, entonces es un espacio en el que hubo mucho sufrimiento, no solo de las personas que estaban en oposición a la dictadura, sino que también de gente de ahí, como dice Betty. Y bueno, lo otro que también me parece súper importante que conversemos hoy día es lo peligroso que se está volviendo la derecha. O sea, yo creo que ya sabíamos que la derecha siempre ha sido peligrosa, siempre ha sido violenta, pero tenemos a este candidato Kaiser que públicamente habla de que él no me acuerdo las palabras exactas que dijo, pero básicamente él está de acuerdo con volver a tener, lo volvería a hacer, claro, volvería a ver una segunda dictadura, digamos, con todas las consecuencias que tuvo la anterior. Entonces eso es algo súper peligroso. Y además que ellos hablen tan abiertamente de este tema como si no hubiera pasado nada grave, es preocupante. Claro. Bueno, se supone que Kaiser es para blanquear a Kass, pero claro. Kass, fíjate cómo Kass también ataca a la señora Matei, que obviamente no es de nuestro sector, pero cómo ellos han sido capaces de inventar algunos videos, ¿no es cierto?, de meterse en esos videos, alterarlos, digamos, en contra de una persona que puede ser de su sector. Entonces ahí uno dice, ¿cómo hay esa extrema derecha que es capaz de hacer montajes? Es tremendo. Ellos la consideran a la Matei, la consideran una persona muy de izquierda para ellos. Claro. O sea, ella ya está como en el centro más o menos para las ideas que tiene Kast y que tiene Kaiser. Fíjate, mira, me encantó mucho que nuestra candidata Yanet Jara y la ministra de la Mujer hayan apoyado a la candidata Evelyn Matei. Yo creo que el respeto con las mujeres, el respeto por la tercera edad también es importante. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que eso fue súper bueno. Sí, es súper importante y por eso también yo creo que nos está yendo tan bien en esta campaña, porque nuestra candidata, Yanet Jara, es una mujer que siempre ha estado con el respeto por delante. En todos los debates la hemos visto, cuando ha sido invitada a canales de televisión, siempre la hemos visto con mucho respeto hacia el otro. A pesar de tener diferencias políticas, diferencias de ideología, ella siempre ha sido una persona súper respetuosa y creo que eso es súper importante para poder gobernar un país, porque al final estamos en democracia y eso tenemos que defenderlo. La democracia hay que defenderla, hay que cuidarla y Yanet ha demostrado que es una persona que está abierta al diálogo, está abierta a tener conversaciones con la oposición, digamos, y eso es súper importante. Sí. Yo creo que estamos más o menos terminando con este capítulo. ¿Sí? O sea, yo creo que llevamos... Sí, el 15, el otro capítulo va a estar relacionado con lo mismo, con un tema bastante, tal vez más cultural, un poco más artístico, ahí nosotros después le vamos a comentar.
¿Nos despedimos? Claro, bueno, hoy hemos decidido también en favor de ustedes, nuestros oyentes, acortar un poquito el tiempo de nuestros capítulos porque ya nos llegaron algunas críticas constructivas de que estábamos alargándonos mucho, que estaba interesante el tema, pero a lo mejor acortar un poquito, así que bueno. Hemos decidido también acortar un poquito el tiempo de cada capítulo para que sea un poquito más entretenido, que nos quedemos también con ese gustito a poco y queramos seguir escuchando. Los invitamos a comentar, a dar me gusta, a seguir nuestra página en YouTube, Zurdas, el podcast. También tenemos un Instagram, que es el Instagram de nuestra célula del partido, célula solidialeiva.pc en Instagram. No tenemos Facebook, así que solo nos pueden seguir en Instagram y en YouTube. Y por favor den me gusta y comenten porque eso nos ayuda un montón. Ya, nos vemos en el próximo capítulo. Ya, nos despedimos. Chao. Chao. Chao, chao.